Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el doctor Scatini Luciano y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la neurooftalmología. ¿Por qué lo considero muy importante? Porque todos los médicos deberíamos conocer cuáles son sus patologías, poder diferenciarlas entre ellas para poder derivar a las que sean de menor urgencia y a las que sean de una real urgencia o emergencia, poder tratarlas. A lo largo del módulo vamos a ir viendo que hay unas que son muy comunes y que quizás tienen más conceptos clínicos generales que oftalmológicos. Bueno, la primera que vamos a ver son los trastornos de la pupila. Ujú. Que bueno, vamos a entender que a medida que uno crece, la pupila va disminuyendo de tamaño, ¿sí? Va perdiendo tamaño. El tamaño que tiene a los 10 años es por lo generalmente de 7 milímetros, a los 30 de 6 y a los 80 años de 4 milímetros. Entonces vamos a arrancar primero por lo que es la anisocoria simple. Fíjense en la foto que hay una diferencia en el diámetro pupilar, ¿sí? Que es de 0,4 milímetros o más. Recordando entonces que una pupila tiene como tamaño más o menos 7 milímetros, acá tenemos una diferencia entre ambas, en el diámetro, perdón, entre ambos, pupilar de 0,4, ¿sí? Pero, esto es importante destacar, que es muy raro que exceda el milímetro, ¿sí? Y un dato importante es que afecta hasta un 38% de las personas que están sanas. Eso es importante. Entonces vamos a detenernos primero a conocer cuáles son los reflejos pupilares. Existen dos que son con la luz, ¿sí? El primero es el directo a la luz. Ustedes deben conocerlo, ¿sí? Por haberlos estudiado probablemente en fisiología, en semiología, ¿sí? Lo que es la reacción directa a la luz, nosotros colocamos, o en realidad, mejor dicho, vamos a disponer de un oftalmoscopio o de simplemente lo que se hace ahora, una lámpara o una linternita del celular. Vamos a reflejar un haz de luz en el ojo que vamos a evaluar y vamos a ver que hay una constricción de ese ojo que estamos evaluando, ¿sí? Es decir, una constricción ipsilateral, la respuesta es del mismo ojo, en el cual vamos a ver que se va a producir una miosis. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando, qué está interviniendo? Es el tercer par, ¿sí? Eso es importante saberlo. En cambio, en el consensual, lo que está ocurriendo es un poco lo contrario. Nosotros también, el mismo procedimiento, con una linterna, reflejamos un haz de luz en un ojo y el que vamos a evaluar es el otro, ¿sí? Entonces, que vamos a evaluar una constricción también, la cual va a ser contralateral. Y esto se debe a que hay una decusación en el quiasma óptico, ¿sí? Que la información se decusa, entonces responde el otro. Entonces, ¿qué va a pasar? También va a haber una miosis. Y esto lo repito porque la gente o quizás los alumnos suelen confundirse mucho lo que es miosis y midriasis, ¿sí? Que son conceptos básicos que tienen que conocer. Entonces vamos a ver este siguiente cuadrito. Fíjense acá lo que son las pupilas, están normales, las vamos a llamar isocóricas. En las pupilas que están dilatadas, ¿sí? Vamos a decir que están en midriasis. La D de dilatada en la D de midriasis, ¿sí? Luego vamos a tener las que están contraídas, ¿sí? En la miosis. Y por último las asimétricas, que son de las que estamos hablando después, son las anisocóricas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué causas conocemos para la anisocoria simple? Las causas van a ser todas las que indiquen enfermedad asimétrica del iris, del tercer par
o de los nervios simpáticos, como habíamos dicho anteriormente. ¿Cuáles no van a ser causas? Son los trastornos del nervio óptico o de la retina. Esto teniendo en cuenta que es anisocoria simple. Bien, reacción de las incidencias cercanas. Esto es un poco para que entiendan qué es el concepto, ¿sí? Y qué ocurre cuando nosotros queremos enfocar un objeto. Se trata justamente de eso, como ocurre en la foto, de hacer foco a un objeto. Cuando nos acercamos a un objeto y lo vemos con claridad, pero perdemos foco en lo profundo, ¿sí? Como que perdemos definición. Esto ocurre también con las cámaras, ¿sí? Es el mismo proceso. ¿Qué va a ocurrir? Primero que nada hay una constricción de las pupilas, ¿sí? Se vuelven mióticas, ¿sí? Hace una miosis. Entonces eso va a ocurrir porque va a estar convergiendo los ojos y se van a acomodar los lentes, ¿sí? Entonces nosotros podemos generar una buena visión del objeto que está cercano al ojo y una mala de lo que es la periferia, ¿sí? Lo profundo. Bien, y acá viene la parte más importante, que son las pupilas anormales, ¿sí? La primera y la más común de la cual vamos a hablar es el defecto pupilar aferente relativo, que es la pupila de Marcus-Gunn, ¿sí? La segunda es la pupila de Argyll-Robertson. La tercera es la pupila oval, que se le da el nombre por la forma que tienen, como si fuera la de un gato. La anisocoria y por último la pupila tónica de Addy. ¿Por qué es importante esta parte de la clase? Porque a mí me interesa que ustedes puedan reconocer las diferentes patologías que hay en las pupilas para luego poder derivar las que requieran derivamiento y poder actuar con las que requieran cierta urgencia o emergencia. Bien, siguiendo entonces, vamos a comenzar con la primera, que dijimos que era la más común, la del defecto pupilar aferente relativo o pupila de Marcus-Gunn. ¿Qué es lo que vamos a hacer o vamos a tener que efectuar para poder reconocerla a esta pupila normal? Es lo que se llama la prueba de la linterna oscilante, ¿sí? ¿Por qué vamos a realizar esta prueba? Porque justamente lo que va a pasar es que a nosotros quizás en la consulta la pupila nos parece que es normal, ¿sí? Pero con la prueba vemos que hay un defecto, ¿sí? Hay una pupila anormal, hay una que no está funcionando bien, ¿sí? Es decir, va a ser unilateral. ¿De qué se trata la prueba de la linterna oscilante? Es de que vamos a hacer una iluminación, ¿sí? En el ojo normal y vamos a obtener la miosis, que sería lo normal. Y cuando vamos a iluminar el otro ojo, el anormal, vamos a tener como respuesta una midriasis, ¿sí? Entonces, es oscilante, ¿por qué? Porque va pasando de ojo en ojo, ¿sí? Como podemos ver en el cuadrito. Fíjense en el primero, no hay ninguna iluminación en los ojos, están súper normales, isocóricos, ¿bien? Ahora, pasamos a iluminar un ojito, que sería en este caso el ojo izquierdo, hay una miosis, esto sería súper normal. Pasamos al ojo derecho y fíjense que en vez de haber una miosis ya hay una midriasis, cuando debería haber una miosis. ¿Y qué ocurre en el ojo izquierdo? También hay una midriasis, ¿sí? Es decir, que están afectados tanto el directo, como vemos acá, como el consensual. Fíjense que están los dos reflejos afectados. Volvemos a oscilar, esto debería ser rápido, un ojo, el otro, uno, el otro. Volvemos al normal y vemos que hay una miosis. Volvemos al afectado y vemos que hay una midriasis en ambos ojos. Entonces, esto sería la pupila de Marcus-Gunn. Y el que esté afectado es el que al momento de iluminar se genera la midriasis.
¿Qué causas vamos a tener en cuenta? Enfermedades del nervio óptico, como puede ser la neuritis óptica, la neuropatía óptica isquémica, o si no, enfermedades graves de la retina. Bien, el segundo, fíjense que no me concentro en el tratamiento, me interesa que ustedes que les pueda llegar a la consulta a un paciente que les informe esto o que lo puedan detectar ustedes. Pupila de Argyll-Robertson. Esta es bilateral, a diferencia de la anterior que era unilateral, esta va a ser bilateral. ¿Qué vamos a ver? Pupilas pequeñas, ¿sí? Son chiquitas que no se dilatan plenamente con la luz tenue. Es decir, en situaciones o en lugares donde hay una luz muy bajita, estas no se dilatan. Lo común sería que cuando, por ejemplo, nosotros nos estamos acostando, estamos por dormirnos y tenemos ya las luces apagadas, que la pupila se dilate, ¿sí? Para permitir el ingreso de mayor luz y poder ver con mayor claridad, que es lo que nos ocurre comúnmente, que si entramos en un ambiente donde prácticamente no hay luz, al principio no vamos a ver nada y a medida que van pasando los segundos vamos a notar que vamos a ir viendo con mayor claridad, como si alguien estuviera iluminando. Lo que está ocurriendo es que nuestros bastones en estos casos que se encargan de lo que es, por así decirlo, la oscuridad o la luz más tenue, están intentando captar más información, ¿sí? Entonces, en estos pacientes no se van a dilatar como deberían hacerlo con la luz tenue, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar también? Es que hay no reacciona a la luz, ¿sí? Y por último, que hay una gran constricción en la visión cercana y una gran dilatación con visión lejana. Ese es otro reflejo que tenemos, ¿sí? En la que acercamos un objeto y lo alejamos, ¿sí? Que es una prueba semiológica que se hace. Cuando nosotros acercamos un objeto al ojo del paciente que estamos evaluando, deberíamos ver que la pupila se va a achicar, ¿sí? Se va a producir una miosis. Ahora, cuando lo alejamos, se produce una dilatación. En estos casos, en la pupila de Argyll-Robertson, esto está como exagerado, ¿sí? Entonces hay una gran constricción cuando acercamos el objeto y una gran dilatación en los casos en los que la alejamos. Podemos ver acá en la foto que son pupilas muchísimo más chiquititas. Y fíjense en esta cuando hay poca luz, ¿sí? Que prácticamente no se dilatan. Bien, la pupila de Argyll-Robertson va a tener muchas causas, ¿sí? Pero bueno, hay que pensar en las primeras, que son las más comunes. ¿Cuáles van a ser? Los trastornos asociados en la neurosífilis, en la diabetes mellitus, en la neurosarcoidosis, en la enfermedad de Lyme. También hay que pensar en lo que es el diagnóstico diferencial de disociación luz-cercanía, que era lo que hablábamos antes, ¿sí? Cuando nosotros acercamos ese objeto. Otras causas que podemos pensar es la pupila tónica de Addy, que va a cursar con lo mismo, la enfermedad del nervio óptico o de la retina, algunos síndromes dorsales del mesencéfalo, como puede ser el de Parinot, el del acueducto de Silvio o el pretectal, y por último la regeneración aberrante del tercer párpado. Bien, pupila oval, como habíamos dicho anteriormente, es una pupila que se le da el nombre por la forma que obtiene. Fíjense que en la foto, en la segunda, en la B, es bastante similar a lo que sería la pupila de un gato. Por eso se le da ese nombre. Me interesa que conozcan las causas solamente de la pupila oval. Que lo más común es que sea una cirugía previa, ¿sí? De trauma de iris. Esto ocurre mucho en las cirugías que son traumáticas o que se genera un trauma durante la cirugía, digamos, que quede esta pupila ovalada, ¿sí? Medio oval. Luego también vamos a ver que en algunas parálisis del tercer par, cuando evoluciona, puede generar esta forma, ¿sí? Esos deben ser por una herniación cerebral. Y también en la pupila tónica de Addy, que habíamos dicho que tenía esa forma. Bien, estas quizás es de las que más me interesa que conozcan.
por más de que no es la más común en las pupilas anormales, es la que más ustedes pueden llegar a recibir quizás. Entonces, la anisocoria. Habíamos dicho que era, por definición, ¿sí?, una diferencia del diámetro entre las pupilas, ¿sí? Entonces, para entender la anisocoria, o para poder diagnosticarla, mejor dicho, nosotros debemos realizar un algoritmo, ¿sí? Nos tenemos que hacer una serie de preguntas para ir descartando diferentes patologías. Lo primero que nos vamos a preguntar es si la anisocoria es nueva o es antigua. Lo segundo es si ambas pupilas se constriñen normalmente durante el reflejo luminoso y si la anisocoria es peor en ambientes luminosos u oscuros. Estas dos últimas nos las vamos a hacer como primer pregunta, y al momento de la inspección, digamos, y nos las vamos a hacer en conjunto. Una vez que podamos haber respondido eso y haber descartado algunas patologías, vamos a preguntarnos a nosotros, si hay un músculo constrictor en pupila normal, ¿sí? Es decir, si hay una paresis completa del tercer par, si se limita a los defectos del constrictor de la pupila, ¿sí? Eso para diferenciarlo entre ellos dos, y si hay una alteración del estado mental u otros hallazgos neurológicos. Entonces, habíamos dicho que habían anisocorias que sean peor con la luz y peor en la oscuridad, ¿sí? Esas son la primera diferencia que vamos a hacer, ¿sí? Si alguna reaccionaba mejor a la luz y si alguna reaccionaba mejor a la oscuridad. Entonces, fíjense en el primero, que la anisocoria es peor en la luz, ¿sí? Fíjense que acá estamos con luz y hay una diferencia entre ambas. Ahora, en la oscuridad, no. En la segunda, es una anisocoria que va a ser peor en la oscuridad, ¿sí? Y mejor en la luz. Bueno, entonces comencemos. Dijimos que lo que primero nos íbamos a preguntar era si había una reacción de la luz normal y si la anisocoria era peor en la luz o peor en la oscuridad. Bien, si hay una buena reacción de luz en ambas pupilas y si la anisocoria es peor en la oscuridad, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿La anisocoria es mayor a 1 milímetro? ¿Hay tosis? ¿Hay anhidrosis? Habíamos dicho que la anisocoria por lo general no pasaba el milímetro, ¿sí? Entonces, si la anisocoria no pasa el milímetro, no hay tosis, no hay anhidrosis, ¿en qué vamos a pensar? En anisocoria simple, que fue la primera que vimos allá cuando comenzamos la clase. Ahora, tenemos que la anisocoria es mayor a 1 milímetro, cosa que habíamos dicho que era raro. Existe la tosis palpebral y encima hay anhidrosis. Bien, ¿en qué vamos a pensar? En un síndrome de Horner. Esto que continúa acá, que no me interesa que lo sepan, es simplemente dónde vamos a ubicar el daño neural, ¿sí?, de la lesión. No me interesa, pero bueno, si quieren lo pueden leer. Ahora, la reacción de luz es pobre, y la anisocoria es peor en la oscuridad. ¿Qué nos vamos a preguntar? ¿Hay tosis? ¿Hay paresia de los músculos extraoculares? No, no hay ni tosis ni paresias. Ok. ¿Hay una disociación de luz cercanía? ¿Con pilocarpina se va a contraer? Sí. Si ocurre esto, si hay una disociación y si es sensible a la pilocarpina, ¿en qué vamos a pensar? En la pupila tónica o de ADI, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver, pero me interesa entonces que puedan entender este algoritmo para poder llegar a esta respuesta. Ahora, no hay disociación, ¿sí?, luz cercanía, y no es sensible a la pilocarpina. No, bueno, vamos a pensar entonces en que puede ser una midriasis anticolinérgica. Ahora, hay tosis, hay paresia extramuscular y encima
la anisocoria es peor en la luz y hay poca reacción pupilar, vamos a preguntarnos si es comatoso. Si es comatoso y cumple con todos estos requisitos, vamos a pensar en una herniación cerebral. Ahora, no es comatoso, ya directamente vamos a pensar en un aneurisma intracraneal. Bien, esto ustedes lo conocen mejor que yo, lo que es la parálisis completa del tercer par. Deben haberlo visto varias veces, ¿sí? Pero acá es importante conocerla, saberlo un poco más, debido a que, bueno, lo podemos asociar muchas veces a lo que es la anisocoria, ¿sí? Con la ptosis y con las parálisis de los movimientos oculares. Bien, ya casi estamos terminando. Pupila tónica de Addy. Habíamos dicho entonces que tenía dos conceptos que había que entender, ¿sí? Que era la disociación luz-cercanía y además la supersensibilidad que tiene a la pilocarpina. Entonces, la pupila tónica de Addy, que es lo que vamos a ver, es que también es unilateral y va a cursar con una midriasis, con una dilatación, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? Es una pobre o ausente respuesta a la luz, por eso la midriasis. Además que tiene una constricción que es lenta y es extensa durante la visión cercana. Cuando yo le acerco el objeto, vamos a ver que de a poco empieza a hacer la miosis y que va a ser extensa. En cambio, cuando nosotros le reflejamos un haz luminoso, va a ser casi pobre o no va a haber respuesta. ¿Qué va a tener entonces? Si imagínense si tiene esa disociación luz-cercanía, también va a tener desórdenes de la acomodación. Y por último, es súper sensible a la constricción pupilar con la pilocarpina. La pilocarpina se la damos y es más sensible de lo común, entonces va a haber una mayor miosis como respuesta a la pilocarpina. ¿Qué causa tenemos? Que la mayoría van a ser idiopáticas, ¿sí? Pero muchas veces tenemos que intentar conseguir la respuesta, y en esos casos va a ser que podemos encontrar un trauma de la órbita, tumores orbitarios, o también son consecuencia de alguna infección por un zóster, ¿sí? Por una varicela zóster. Bien, acá podemos ver entonces reflejado, fíjense que acá se va a dilatar, ¿sí? La pupila cuando nosotros, perdón, no dilatar, en realidad cuando nosotros le realizamos una iluminación al ojo, hay una pobre o casi nula respuesta, ¿sí? Pupilar. Entonces, ¿en qué deriva? En casi en lo que sería una midriasis, ¿sí? Fíjense que acá, tampoco sin luz, hay una anisocoria entre ambos ojos, hay una diferencia. Ahora, cuando nosotros le acercamos, hay una miosis, pero que es lenta y extensa, acuérdense. Y ahora, si le damos pilocarpina, fíjense que es súper sensible, hay una marcada constricción, ¿sí? Bueno, eso fue todo para la primera clase. Espero que les haya servido. Lo importante acá entonces es poder diferenciar, ¿sí? Me interesa eso, me interesa que puedan, que un paciente les llega, que puedan hacerle las preguntas necesarias, que puedan inspeccionarlo, darse cuenta con los reflejos, utilizarlos bien, para de ahí entender cuál es la que requiere urgencia, estudios neurológicos, y cuál es la que se puede derivar